Se le bendiga a cada uno de ustedes. La gracia del Señor, su amor, su misericordia nos permite poder entrar a los hogares de cada uno de ustedes con el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde quiero compartir con ustedes la continuidad de nuestro tema esta mañana, una iglesia activa, donde veíamos un área en la que como iglesia debemos estar activos, que es la palabra de Dios. Debemos anunciar la palabra de Dios, debemos enseñar la palabra de Dios y debemos apoyar las misiones llevando el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a otras localidades, y eso es fundar iglesias, eso es misiones. Vamos a ver dos áreas más esta tarde en la cual nosotros como iglesia debemos estar activos. Y esa es, en primer lugar, la asistencia espiritual, y en segundo lugar vamos a ver que como iglesia nosotros debemos estar activos en el servicio para los santos. Vamos a leer en la palabra de Dios, la Biblia, Segunda Timoteo 2:19. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo por medio de la oración. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de oír tu palabra. Es una gran bendición del cielo que tú nos hayas revelado tu voluntad, tu persona, tu poder, nos hayas revelado aquí en tu palabra lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y ahora imploramos, rogamos, clamamos, venimos ante ti en oración, para que tú, Señor, nos visites con tu presencia santificadora, con tu presencia purificadora, con tu presencia protectora. Que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste en medio de nosotros. Que tú nos hables, nos instruyas, nos enseñes, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, hambre de conocerte, hambre de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de que tú nos puedas hablar. Quiero interceder por las familias, los hermanos, hermanas, todos los que están en sus hogares, todos los que están en sus casas ahora, Señor, que tengas misericordia. Que tú nos hables, que tú puedas consolar, puedas fortalecer, puedas animar, puedas proveer, puedas ayudar, Señor, cada familia, cada hermano, cada hermana, todos nuestros hermanos, queridos hermanos de nuestra iglesia y otros de otras congregaciones. Que tú, Señor, nos consuele, que tú seas con nosotros. Bendícenos, Señor, y háblanos conforme a tu voluntad en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues, la iglesia activa. Veíamos que el contexto de la iglesia en Jerusalén y la iglesia esparcida, las amenazas, las muertes, las cárceles, las violencias que se desataron contra la iglesia, no lo detuvieron a ellos para anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo, enseñar la palabra de Dios y mantener la obra misionera activa. Ahora, en segundo lugar, hermanos, la iglesia debe estar activa en el área de asistencia espiritual. La asistencia espiritual es suplir necesidades espirituales a aquellos que la necesitan en momentos difíciles de sus vidas.
es como usted y yo somos un instrumento divino a través del cual Dios suple necesidades espirituales a aquellos que están pasando por momentos de tribulaciones, aflicciones, padecimientos, sufrimientos, y cómo nosotros debemos llegar a sus vidas y suplir, asistir espiritualmente. La iglesia debe estar activa con el evangelio, pero activa en cómo los cristianos unos a otros, en cómo los creyentes unos a otros debemos espiritualmente apoyarnos, debemos espiritualmente sostenernos, debemos espiritualmente sobrellevar, como dice Pablo en Gálatas, las cargas unos a otros. ¿Quién es el que me puede consolar? ¿Quién es el que me puede ayudar? ¿Quién es el que me puede dar el ánimo? ¿Quién es el que me puede impulsar? ¿Quién es el que me dice, vamos hermano, hacia adelante? ¿Quién es el que puede darme a mí la fortaleza espiritual para cuando yo me encuentre en un valle de sombra de muerte, darme el aliento? Es la iglesia, una iglesia activa. Pero es importante que entendamos que como iglesia, para dar esa asistencia espiritual, hay dos cosas que debemos nosotros estar claros con ella. Una es ser vasijas limpias y útiles en la mano de Dios, y la otra es ser espirituales. ¿Qué me cualifica a mí para dar asistencia espiritual? Debo ser una vasija, un instrumento en las manos de Dios. Y eso es lo que leíamos aquí en 2 Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme. O sea, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha puesto en su palabra y lo que Dios ha dicho que debe ser lo básico, es que todos los que conocen al Señor, que son suyos, tienen que apartarse de iniquidad. Todo el que invoca el nombre de Cristo debe ser una persona santificada, purificada, consagrada al Señor. Yo no puedo dar un aliento espiritual, yo no puedo llevar una motivación espiritual, yo no puedo ser un instrumento en las manos de Dios para animar a otro a que invoque el nombre de Cristo, animar a otro a que se aparte de la iniquidad, cuando yo soy un instrumento que está contaminado. El apóstol Pablo dice aquí a Timoteo: en una casa hay muchos utensilios. Hay utensilios de metal y hay utensilios de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En la casa nosotros tenemos muchos utensilios. Utensilios que lo utilizamos para higiene personal. Utensilios que lo utilizamos para la cocina. Pero hay utensilios que nosotros utilizamos para desperdicios, para basura, para el baño. Y lo que la Biblia está diciendo aquí es que usted y yo tenemos que ser utensilios para honra. Que usted y yo tenemos que ser utensilios higiénicos, limpios, lavados. Y así ser honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. En la iglesia se necesita asistencia espiritual. Pero el que dé asistencia espiritual tiene que ser un creyente limpio, pero también espiritual. Gálatas 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Una persona espiritual es aquella que anda en el espíritu. Es una persona guiada por el espíritu, de acuerdo a Gálatas capítulo 5:18. Es una persona que manifiesta el fruto del espíritu, de acuerdo a Gálatas 5:22 al 23. Esto necesariamente nos lleva a entender que esa persona es llena del Espíritu Santo. En un tiempo, en un momento como el que la iglesia está viviendo, más que nunca se necesita asistencia espiritual. ¿Cómo puedo ser yo un instrumento en la mano de Dios?
¿Cómo puedo ser yo una persona que dé asistencia espiritual? ¿Cómo puedo yo ser el instrumento para esa familia, para ese cristiano, para ese hermano, para ese vecino, para esa persona que ahora mismo está deprimido, desalentado, que ahora mismo se encuentra en una situación espiritual donde está batallando, no solo consigo mismo, pero con su familia? Oh, ahí está la iglesia. La iglesia es la asistencia espiritual. La iglesia es el instrumento de Dios, mi amado hermano. La iglesia es el instrumento del Espíritu Santo. Hermano, ¿a quién Dios va a usar? ¿A quién Dios va a llamar? ¿A quién Dios lo va a poner como un instrumento? ¿A quién Dios le va a decir, ve, así como Pedro, ve a la casa de Cornelio? No dude de ir con ellos. Dice la Biblia que Pedro subió a la azotea y estaba orando al Señor, clamando al Señor, pidiéndole a Dios. Y llegaron estos tres hombres. Estamos buscando a Simón Pedro. Estamos hablando de Hechos capítulo 10. Y dice la palabra de Dios que él dijo, ¿quiénes son ustedes? Bueno, Cornelio, que es un hombre piadoso, temeroso de Dios y que ayuda con limosnas al pueblo. Tuvo una visión de un ángel donde dijo que viniéramos donde ti, Simón Pedro, para que tú vengas y hables a nosotros palabras de salvación, palabras de vida eterna, palabras que nos pueden ayudar a nosotros a acercarnos a Dios. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, no dudes de ir con esos hombres. Note, le dijo al Espíritu Santo, ve con ellos. Y Pedro dijo, bueno, pues yo voy. Para dar asistencia espiritual, nosotros necesitamos ser vasijas limpias. Pedro estaba en el techo orando, pidiendo, clamando a Dios, santificado, purificado, pero también bajo el control del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo, mi amado hermano, tiene el control. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo nos da a nosotros el ser instrumentos divinos. Pedro dijo, voy. Y llegó a la casa y dice la Biblia que en esta casa estaba Cornelio con sus amigos, con sus parientes. Ahí estaba Cornelio con sus más íntimos, dice la Biblia. Y Pedro llega y dice que me mandaron a buscar. Y dice la Biblia que Cornelio dice, mira, hace como 3 días yo estaba aquí orando a Dios y vino un ángel y me dijo lo que yo necesito y yo quiero que tú me digas qué necesito. Y aquí estamos reunidos todos y aquí está toda mi familia y mis parientes y mis amigos íntimos, porque queremos que tú nos digas qué nosotros necesitamos. Y la Biblia dice que Pedro abrió su boca y dijo, en verdad yo he recibido de Dios que Dios no hace excepción de personas, pero quiero hablarles a ustedes de Jesucristo, cómo anduvo sanando, cómo predicó, cómo llevó la palabra. Hermano, lo que está haciendo Pedro ahí es asistiendo espiritualmente a esa familia. ¿Cuántas familias necesitan ser asistidas? ¿Cuántas familias necesitan ahora mismo que la iglesia esté activa asistiéndole espiritualmente? ¿Cuántas familias están en necesidades? Y ahí está el Espíritu Santo diciéndote, ahí está el Espíritu Santo hablándote, ahí está la palabra de Dios, ahí está el Señor, ahí está Dios diciéndote, hay necesidad espiritual en la familia del hermano fulano de tal, en la familia del pariente tal, en la familia del vecino. Hay necesidad espiritual. ¿Qué tipo de asistencia espiritual debe la iglesia mantener para así ser una iglesia activa? Déjeme decirle que la asistencia espiritual que la iglesia debe dar tiene que ver en primer lugar con intercesión. En segundo lugar, consolación. Y en tercer lugar, exhortación. Hay mucha necesidad espiritual de intercesión en la iglesia. Hay mucha necesidad de consolación. Hay mucha necesidad de exhortación.
La oración intercesora es crucial para la vida y la salud de los cristianos. El interceder los unos por los otros, el orar, el clamar, el venir ante el trono de la gracia e interceder por mi hermano en Cristo, por mis hermanos, por aquellos que llaman: pastor, ore por mí, pastor, mi familia. Ayer me escribía una hermana: pastor, por favor, ore por mi sobrina que está en Estados Unidos, está embarazada y tiene amenaza de aborto. Ore por ella, por favor, porque con todo este coronavirus y no tiene cómo ir al hospital porque está de paseo. Hermano, la intercesión es lo que sostiene el pueblo de Dios. Es asistencia espiritual. Otra hermana me llamaba: pastor, estoy desesperado con una situación en mi casa, con mi esposo. Mire, hermano, hay tanta necesidad, hay tantas cosas en los hogares ahora, con toda esta situación de cuarentena, con toda esta situación de toque de queda, con todos estos problemas y situaciones sociales y de enfermedades. La familia se ha visto bajo presión, la familia se ha visto en una condición sumamente de asistencia espiritual. Y la intercesión es vital. La iglesia tiene que estar activa, la iglesia debe estar activa, debe seguir activa, mantenerse activa y entender que hay que asistir intercediendo por los demás. Samuel le dice al pueblo: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Wow. Mire, aquí el pueblo le está diciendo algo a Samuel que fue una noticia desagradable. Queremos rey. La Biblia dice que cuando él escuchó eso, él dijo: no, eso es grave. Dios es el rey. El que reina en su pueblo es Dios. Quien tiene el control es Dios. ¿Cómo ustedes piden rey? Y la Biblia dice que él se fue y oró a Dios, clamó a Dios, lloró. Y Dios dijo: oye la voz del pueblo, porque no es a ti que te desechan como rey, es a mí. Pero protestale solemnemente. Pero ahí le dice Samuel al pueblo: ustedes se han equivocado. Ustedes han hecho algo incorrecto. Han pedido rey, no debieron pedir rey, debieron dejar a Jehová como rey. Pero él le dice ahí: pero lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. La iglesia tiene que estar activa. La iglesia no se puede quedar inerte en esta área. Asistencia espiritual. Pecamos si no intercedemos por los demás. Pecamos si no oramos por nuestros hermanos. Pecamos si no oramos por nuestros jóvenes. Pecamos si no oramos por nuestros niños. Pecamos si no vemos la necesidad en nuestra familia. Pecamos si no vemos la necesidad con nuestro matrimonio, nuestras esposas. Pecamos delante de Dios si no nos arrodillamos, si no clamamos, si no pedimos, si no dejamos ahí el alma derramada, asistiendo espiritualmente por medio de la intercesión. En Hechos 12:5 dice la palabra de Dios: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Herodes había llevado a Pedro a la cárcel y tenía planes al otro día de sacarlo y ejecutarlo. Pero dice la Biblia aquí en Hechos 12:5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había una asistencia espiritual, mi amado hermano. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia, hermano, estaba asistiéndole espiritualmente. Ahí en tu casa, ahí en tu sala, ahí en tu habitación, ahí donde tú te encuentras, ahí en cada rincón de tu casa, mi amado hermano, asiste a tu hermano, asiste a los creyentes, intercede por los creyentes, asiste por los que están predicando el evangelio, asiste por los que tienen que salir a llevar la palabra, por los que tienen que asistir en la iglesia. Hay que interceder por nuestros hermanos que tienen que salir a trabajar y exponerse, asistir principalmente a nuestros hermanos que son médicos.
paramédicos, enfermeras, médicos que están en los hospitales expuestos, que están luchando con personas contaminadas con el coronavirus. Hay que asistir, hay que orar, hay que pedir, hay que clamar. Tenemos hermanos que mantenernos activos, asistiendo espiritualmente, intercediendo por los creyentes, intercediendo por la iglesia. Dice la Biblia ahí en Hechos 12:11, entonces Pedro, volviendo en sí, Dios mandó un ángel en respuesta a la oración, hermano. Dios hace milagros, son unos milagros, hermano, como Pedro y Cornelio. Un ángel fue y le habló a Cornelio: ve, busca a Pedro. Aquí vemos a él en la cárcel y la iglesia está orando y el Señor manda un ángel y le dice: Pedro, sal, ven. Volviendo en sí, dijo: ahora entiendo realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Oh, cómo Dios mandó ese ángel. Oh, cómo Dios le liberó de la mano de Herodes. Oh, la iglesia, hermano, activa. La iglesia hacía oración sin cesar. La iglesia clamaba, la iglesia pedía, la iglesia estaba orando, la iglesia activa, intercediendo por él. Y Dios mandó su ángel. Dios mandó su ángel y lo libró de la mano de Herodes, lo libró de la cárcel, de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Hechos 12:12. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, intercediendo. Oh, mi hermano en Cristo Jesús, la asistencia, mi hermano, la asistencia espiritual. La iglesia no puede detenerse. En medio de las pruebas la iglesia sigue caminando. La iglesia no puede detenerse. La iglesia debe continuar, debe seguir hacia adelante, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios. En las misiones debe asistir espiritualmente, intercediendo. Filipenses 1:4 dice: siempre, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo usa la palabra siempre, siempre, no solamente a los hermanos de Filipos. Colosenses 1:3, a los hermanos de Colosa: siempre, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Note, cooperando, dice Pablo. Oh, hermano, la asistencia espiritual es necesaria en el pueblo de Dios. La asistencia espiritual es vital en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, aunque esté limitado físicamente, no significa que esté inactivo. Debe seguir, continuar activo, asistiendo espiritualmente a los demás por medio de la intercesión. Dice Pablo: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo quería que los corintios fieles supieran que él necesitaba sus oraciones en ese momento, que él necesitaba que ellos cooperaran, que él necesitaba compañerismo de oración. Santiago dice allá en Santiago 5:16 que nosotros debemos orar los unos por los otros, confesar nuestras ofensas, interceder los unos por los otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. No solo debemos asistir espiritualmente por intercesión, pero también consolación. Mi hermano, es un tiempo en que la iglesia más que nunca debe estar activa, más viva que nunca, más activa que nunca, más fuerte que nunca, más poderosa que nunca, en todo lo que tiene que ver con su rol sobre la tierra y todo lo que tiene que ver con su papel sobre la tierra. La iglesia no está muerta, la iglesia no está fuera de servicio, la iglesia no está cancelada, hermano. La iglesia ahora más que nunca es que tiene que ir adelante, asistiendo espiritualmente,
por medio de la intercesión, pero también de la consolación. Mire 2 Corintios 1:3. Leamos aquí los versículos 3 y 4 de 2 de Corintios 1, 3 y 4. Dice Pablo aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay una especie de trabalengua aquí. Hay una especie de palabras, juego de palabras. Él dice: el Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros consolemos a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La palabra consolación significa aquel que se pone al lado para ayudar. Oiga bien, oiga bien. Aquel que se pone al lado para ayudar. Aquel que se pone al lado para ayudar. Ayer estábamos aquí asistiendo a muchas de las familias de la iglesia, asistiéndole materialmente. Y mientras estábamos ahí colocando todo, se paró un muchacho y dos señoras en la puerta. Mire, nosotros queremos que nos ayuden. Y le decía: señora, denme un chancecito, que estamos haciendo una lista para repartir y le vamos a ayudar a usted también. Y la señora dijo: ay, no, pero yo me voy porque yo me tengo que ir. Bueno, si usted me espera un momentito, mire, le vamos a ayudar. No. Y el joven dijo: pues yo no me voy, yo me voy a quedar aquí. Y él se quedó. Y la verdad es que no es nuestro, hermano. No tenemos tal capacidad humana. No hay en nosotros ese amor. No hay en nosotros esa condescendencia. No hay en nosotros el pararnos al lado de otro para ayudarlo. No hay en nosotros, hermano. Es algo que Dios pone, es algo que Dios hace, es algo que Dios nos guía, es algo que Dios nos conmueve, es algo que Dios dice: eso es lo que yo quiero que tú hagas, que ayudes. Ponte al lado de él, ponte al lado de ese y ayúdalo. Eso es consolación, hermano. Consolación es ponernos al lado para ayudar. Pero, como dice aquí la palabra de Dios, primero tenemos que ser consolados por Dios para poder consolar con la consolación de Dios a los que necesitan ser consolados. Mire lo que la Biblia dice. La experiencia es que primero Dios se para al lado mío. Primero Dios viene al lado mío y me ayuda, hermano. Me sostiene, me levanta, me toma por la mano, me saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y me pone sobre peña. Él me consuela, Él me ayuda, Él me sostiene. Y ahora, con esa agradable experiencia, ahora con esa bendición de Dios, yo puedo consolar a otro. Puedo pararme al lado de otro y ayudar, porque estamos hablando de la consolación de Dios, estamos hablando del consuelo de Dios, estamos hablando de provisión de Dios. Primero yo soy consolado por Dios y ahora yo puedo consolar a otro. Pablo dice que en estos versículos que Dios vino a él en medio de sus sufrimientos y angustias para fortalecerlo e impartirle valor y denuedo. Nota el contexto de la consolación cuando Pablo habla aquí en 2 de Corintios capítulo 1. Aquí él habla acerca de tribulaciones y aflicciones. En los versículos 4, 6 y 8, tribulaciones. En los versículos 5, 6 y 7, aflicciones. Sentencia de muerte, versículos 8 y 9. Estamos en 2 de Corintios capítulo 1. Él dice que Dios se puso a su lado para ayudarle. Él dice que Dios se pone a nuestro lado para ayudarnos en las tribulaciones, para ayudarnos en las aflicciones.
y cuando tenemos sentencia de muerte. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6, porque si somos atribulados, y él habla aquí en el sufrir las mismas aflicciones, y él habla aquí de padecemos. El verso 7 habla de compañeros de las aflicciones. El verso 8, nuestra tribulación abrumado sobremanera. Y el verso 9, tuvimos nosotros sentencia de muerte. Ese es el contexto de la consolación, hermano. Aquí tribulaciones significa una presión aplastante, algo que restringe. La consolación de Dios para los creyentes se extiende en la medida que sufrimos por Cristo. Cuanto más sufran y sufrimos por Cristo, por la causa de Cristo, mayor será el consuelo y la recompensa. ¿Cuántos ahora están atribulados? ¿Cuántos ahora están en aflicción? ¿Cuántos ahora están padeciendo? ¿Cuántos ahora necesitan que la iglesia esté activa y pueda consolar? A veces muchos sufrimientos parecen interminables, y ahí es que entra la iglesia como medio de consolación a los que sufren y padecen. Es por eso por lo que la iglesia debe ser activa, dando asistencia espiritual por medio de la consolación, y dar ánimo a todos los que padecen tribulaciones, aflicciones y sufrimientos por la causa de Cristo. Iglesia, no te desanimes, no te desactives, mantente activa, asistiendo espiritualmente, consolando. Miren una verdad importante en este verso número 7 de 2 Corintios 1. Dice aquí en 2 Corintios 1:7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hay una verdad maravillosa aquí, hermano. Mira, aquí habla de compañeros en las aflicciones, compañeros en la consolación. Eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. La iglesia es que somos un cuerpo en Cristo Jesús, y nosotros padecemos juntos, y nosotros sufrimos juntos, y pasamos tribulaciones juntos, y estamos en aflicciones juntos, pero también somos consolados juntos. En estos momentos, como iglesia, necesitamos la asistencia espiritual, consolación, consolación, consolación. Como iglesia debemos mantenernos activos, consolando no solo a los que están atribulados en aflicciones, pero a aquellos que han perdido la esperanza. Oh, cuánto sufrir, cuánto dolor. Decía que un vecino, una experiencia horrible, 4 seres queridos han fallecido en Estados Unidos. Una hermana me llama y me dice: pastor, el esposo de mi hermana acaba de fallecer y no lo dejan ver, y ella está desesperada y no se lo van a entregar, y es un dolor para ella, pero también la preocupación de que probablemente esté contaminada con el coronavirus, y está desesperada. Ore por ella. Consolación, hermano. Párese al lado y ayude. Párese al lado y ayude. Sea parte de la bendición de consolar, de ayudar a otros. Sea parte, sea instrumento de Dios, en las manos de Dios. Deje usar por el Espíritu Santo para usted ser asistente espiritual, intercediendo y llevando consolación. Párese al lado, párese al lado. Párese al lado de ese padre desesperado. Párese al lado de esa madre desesperada. Párese al lado de esos hijos desesperados. Párese al lado, hay hijos que han perdido a su papá y a su mamá por este coronavirus. Hay familias que la mitad se ha ido por ese coronavirus. Hay familias necesitadas
que hay que pararse al lado y ayudar. Pero también exhortación. Exhortación. La iglesia está llena de personas que necesitan ser exhortadas. La exhortación es ministrar con palabras. Son aquellas palabras que podemos decir para alentar, corregir con amor, animar, dar aliento a los hermanos. Y yo no solo debo interceder por mi hermano, yo no solo debo consolarle parándome al lado, pero también palabras de gracia, palabras de bendición, palabras que edifican, palabras con amor para decirle: mi hermano, Cristo está contigo, Cristo va contigo, mi hermano, confía en el Señor. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Vamos a confiar en el Señor. Él ayuda. Él dice: yo soy tu ayudador. Él dice: no te voy a dejar solo. Él dice: estaré contigo. Palabras, hermanos, que animan, que fortalecen, que entusiasman a los creyentes. La iglesia está llamada a eso. La exhortación se nutre de la palabra de Dios. Las palabras que usemos para exhortar a otros deben ser extraídas de la palabra de Dios. Mire Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Note, exhortándoos unos a otros. Pero primero, la palabra abunda en vosotros, la palabra de Cristo. Para yo exhortar, ese ministerio de exhortación en la iglesia, ese don de exhortación en la iglesia, esa asistencia espiritual en la iglesia de exhortar, yo necesito llenarme de la palabra, tener abundante palabra de Cristo, tener abundante palabra de Dios, tener mi corazón prendido e encendido con la palabra de Dios, y así tener palabras de gracia, palabras que van a animar. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Note, exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 10:23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión, lo que profesamos, lo que decimos, lo que predicamos, lo que hablamos. Mantengámonos firmes, porque fiel es el que prometió, hermano. Y considerémonos unos a otros, y estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Exhortémonos unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es cierto que físicamente ahora no podemos congregarnos, pero podemos congregarnos en uno con el Espíritu, porque somos uno en Espíritu. Podemos congregarnos en uno en Cristo, porque somos uno en Cristo. Podemos congregarnos en uno en Dios, porque somos uno en Dios. Y ahí exhortarnos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia tiene que estar activa asistiendo espiritualmente. Asista espiritualmente. Pastor, ¿qué puedo hacer yo para espiritualmente ayudar a alguien? Pastor, ¿qué puedo hacer yo para asistir espiritualmente? Interceda por su hermano. Consuele a su hermano. Exhorte a su hermano con palabras de gracia. Estamos hablando acerca de una iglesia activa en áreas que jamás debe la iglesia descuidar. La palabra de Dios. La iglesia tiene que estar activa en la palabra de Dios, predicando la palabra, enseñando la palabra de Dios y manteniéndose en lo que es misiones. Pero también, en segundo lugar, hablamos de la importancia de la iglesia estar activa en asistencia espiritual. En tercer lugar, servicio para los santos. Servicio para los santos. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Estamos hablando aquí de asistencia social, asistencia comunitaria, asistencia material.
Juan en su tercera carta escribe a Gallo y le dice: amado, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. La iglesia está llamada, y la iglesia debe ser activa en la palabra, asistencia espiritual, pero también debe ser una iglesia activa en asistir materialmente a los hermanos, ver necesidades materiales, ver donde hay una necesidad, hermano. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Después de Pentecostés, los nuevos convertidos en Jerusalén tenían en común todas sus cosas. Empezaron a vender sus propiedades y pertenencias y repartieron a todos según la necesidad de cada uno. El compartir cosas materiales no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie. Simplemente fue un completo deseo de suplir necesidades. La iglesia estableció un fondo general para asistir a los primeros cristianos y así suplir a los pobres, a los menesterosos, para que de esa manera no existiese entre ellos necesidades. Y la iglesia no puede descuidarse en eso. La iglesia también debe asistir materialmente. La iglesia no debe cerrar su corazón a las necesidades materiales. Ese fondo asistió a todos los necesitados. En Hechos 6 habla de las viudas que eran atendidas por medio de distribuciones diarias. Aquí la palabra distribución diaria era cómo tomaban porciones de alimentos y se las llevaban a las viudas, a los necesitados. Todo el que tuviera necesidad, todo el que tuviera necesitado. Mira lo que dice aquí Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia no puede descuidarse en ver los hermanos necesitados. La iglesia tiene que estar activa, proveyendo, llevando, ayudando a aquellos que están en necesidad ahora mismo material. Algunos hermanos me dicen: pastor, cuídese. Pastor, no salga mucho. Pastor, lo veo en la calle. ¿Sabe lo que yo pienso por dentro? A mí no me interesa cuidarme yo. A mí me interesa cuidar a los hermanos necesitados, porque ese es el ministerio. El ministerio no es un cuadro. El ministerio no es una filosofía. El ministerio no es una corriente de pensamiento. El ministerio es asistencia, ministrar, suplir, administrar, repartir, llegar donde hay un necesitado y darle a ese necesitado. Eso es el ministerio. Yo sé que estoy arriesgando, yo sé que la situación está complicada, pero la iglesia tiene que estar activa. Y muchos hermanos, pastor, venga por aquí. Ayer me llamó una hermana: pastor, pase por aquí, porque aquí yo tengo algo que Dios puso en mi corazón para que usted siga ayudando a alguien necesitado. Y otro hermano vino: pastor, mire, traje esto, y pastor, quiero que le dé a alguien que necesite una comprita que hice y una ofrenda para ayudar. Y otro hermano: venga por aquí, porque hay
algo que Dios puso en mi corazón para asistir. Eso es, hermano, la iglesia. Eso es una iglesia activa. Eso es una iglesia asistiendo. Es una iglesia proveyendo. Es una iglesia que está entendiendo que debemos tener todas las cosas en común. En el plano material también, asistiendo a aquellos que están ahora mismo pasando por necesidades. Servicio a los santos. Servicio a los santos. No debemos descuidar el servicio a los santos. Debemos mantenernos activos, mirando a ese que ahora mismo tiene una oración al cielo. Señor, provéeme. O ese que está enfermo, que necesita un medicamento. Señor, provéeme. Oh, mi hermano. Compartía con una hermana ayer tarde que me decía: ay, pastor, yo me tomo 4 medicamentos. Y era a veces difícil, las farmacias y todo, y un medicamento caro que no podía conseguir. Pero gloria a Dios, que Dios es bueno. Vino un vecino y ese vecino me ayudó, me llevó y me salió una ayuda y fue y me compró todos los medicamentos. Tengo todos los medicamentos aquí y Dios proveyó. No solo el dinero, también proveyó a alguien que fue y me lo compró. Eso es asistencia social, asistencia a los hermanos, asistencia material. No solo asistencia espiritual, pero asistencia material. Oh, pastor, yo no tengo nada que dar. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El contexto de 2 de Corintios 8 y 9 es generosidad, liberalidad, dar. Y Pablo da instrucciones aquí de que debemos dar. Y estos hermanos de Macedonia son un ejemplo. Las iglesias de Macedonia eran Filipos, Tesalónica y Berea. Y estas iglesias estaban sometidas a una gran tribulación y a una profunda pobreza. Aquí profunda pobreza es, vivían debajo de los niveles de subsistencia. Pobres en extremo. Pero la gracia de Dios, el gozo de Dios abundó, sobreabundó en ellos, y de su profunda pobreza dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas y voluntariamente. Siempre hay algo que dar. Siempre hay algo que dar. Una iglesia activa. Una iglesia activa. Iglesia de Dios. Iglesia de Cristo. Iglesia, ¿me estás escuchando? Tienes que mantenerte activa en la palabra de Dios. Tienes que mantenerte activa en asistencia espiritual. Tienes que mantenerte activa en asistencia social. Servicio para los santos. No descuidemos eso, hermanos. No estamos muertos. La iglesia no está fuera de servicio. La iglesia no está cancelada. La iglesia no está en cuarentena. La iglesia no está en toque de queda. La iglesia tiene que continuar hacia adelante. En medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando. Mantengamos activos, hermanos. Déjame orar contigo. Allá en tu casa ahora. Señor, ayúdame como iglesia a mantenerme activo. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Ayúdame, Dios, a predicar tu palabra. Ayúdame a enseñar tu palabra. Ayúdame a apoyar misiones. Ayúdame a asistir espiritualmente, Señor, por medio de la intercesión, por medio de la consolación, por medio de la exhortación. Ayúdame, Señor, a asistir materialmente a alguna persona que necesite.
Yo quiero ser parte de la iglesia activa. Quiero estar activo. Señor, no quiero morirme. Yo quiero estar vivo. Ayuda. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que podamos ser una iglesia activa. Que Dios te bendiga. Que Dios esté contigo y tu familia. Hoy y siempre.